Pues, estamos en la segunda clase ya. Como ya expliqué, la organización no necesito volver a repetir sobre ella. Solamente vamos a ir viendo semana por semana las actividades. La semana pasada no tuvieron tarea, porque dejó tiempo para algunos que se matricularon. Incluso hubo varios que no sé si van a hacer de manera presencial o virtual, pero sí se comunicaron conmigo de que se acaban de matricular. Bueno, pasen adelante. Ahí hay adentro. Sí, ya están ocupadas, muy chicos. Sí, ahí. Voy a compartirles ahorita la página de registro para pasar lista. Ana Daniela Mejía. Bessie Jacqueline Zambrano. Carmen Elizabeth Bonilla. David Salvador Quijada. Daisy Saraí Vallecillo. Presente, ¿No Lick. está? Okay. Presente. Hay una silla, aquí tengo el caso de él. ¿Qué te lo pongan abajo? No sé quién es. Daisy. Ya. Emily Junior López. Emily. Guarden silencio, porque necesito escuchar los que están en Teams también. Emily Juliet. ¿No se encuentran? Stephanie Claret Rodríguez. ¿Quién es? Stephanie María Rodríguez. No está. Estela Nicole Portín. Evelyn Judith Mejía. Presente. Evelyn. Presente. Okay. Perfecto. Gaby Alejandra González. Sí. No sé, ¿es Gumani o Yumani Edgardo? Gumani. Héctor, muy bien. Héctor Josué Presente. Mendoza. Presente. Helen Yasmín Varela. Presente. Presente. Siempre fíjense en esta parte de donde estoy colocando ahí por si a un caso, nunca hace falta que me pueda escapar, ponerle ahí algo ahí de asistió. Ilsi Lourdes Girón. Ilsi. Bueno, ella está presencial, debe de estar presencial. Ivania Larisa Cruz. Jersey Leonil Medina. ¿Dónde está? Jessica Michelle Sosa. Jessica Carolina Vallecillo. Ella es virtual. ¿Dónde está? José Rigoberto Cadenas. Karen Johanna Cruz. Kenzie Juliet Casco. No está, es de Teams. Ok. Lisbeth Jacqueline Pineda. Loadmi Michelle Cruz. Buenos días. Ludin Lizeth Núñez. Traiga así. Ludin. Madeline Juliet Aparicio. Mylon Azael Sánchez. Mylon. Melissa Lisbeth Ordóñez. Mónica Alcántara Paz. Mónica Alcántara. Presente. ¿No está? Ahí está. Presente. Naún Adalberto Cernat. Nelson Emelín Rodríguez. Nelson Milagro Mendoza. Neister Emmanuel Elías. Samar o Samar. Samar Nicole. Okay. Valesca Nazaret Hernández. Presente. Valesca, ¿usted es presencial? Sí, pero no pude ir Usted porque debería estoy. estar. A usted es la que me manda el mensaje. Sí. Ah, ok, perfecto. Jensi Esperanza Moncada. Presente. Alguien que, que esté de forma virtual, que le entró posteriormente, le va a pasar la lista de asistencia. Nadie. Bueno.
Se puede compartir eso. Ay, está intentando. Muy bien. Solo lo anticipo, lo voy a decir desde el inicio mejor para que ya lo tengan pendiente. La tarea que queda para esta semana, para que ustedes se den cuenta dónde deben de enfocarse de manera particular en lo que vamos a desarrollar hoy, para que ya tengan ustedes una idea de hacia dónde va a apuntar la tarea. Organización. La tercera semana no tenemos clase. En la clase no tenemos tarea. Ya en la cuarta semana sí es evaluación. Okay. Segunda semana. Estos son los temas que vamos a abordar hoy, presocráticos. Vamos a ver los presocráticos y los socráticos. Son los que vamos a analizar. Y la tarea, trabajo es individual. Elegir un filósofo de la época antigua. Pueden ser de los que vamos a ver ahorita, o ustedes pueden buscar a otros, siempre y cuando sea de la época antigua. Si eligen a otro, la tarea está mal. Entonces tiene que ser de la época antigua. Hay muchos, pero muchísimos. Obviamente hay unos que son más reconocidos que otros. Entonces, elijan a uno de ellos. Elegir un filósofo de la época antigua y explicar en 2 o 3 minutos en audio, no es video, audio, en qué se parece, porque ustedes van, como van a elegir a uno, tiene que ser algún filósofo que les llame la atención. Tienen que investigar quién es él, la biografía, el tipo de pensamiento que tiene, es decir, la doctrina filosófica que maneja, pero tiene que ser alguien que a usted le llame mucho la atención. ¿Por qué? Porque ustedes en 2 o 3 minutos van a abordar o desarrollar el pensamiento de él y van a confrontarlo o lo van a comparar con el pensamiento de ustedes, personalmente. O van a hacer una cierto tipo de analogía entre el pensamiento de aquella persona y el pensamiento suyo. En qué se parece, en qué cosas ustedes concuerdan con este filósofo. Y hay muchas cosas que ellos han dicho y que ustedes deben de investigar para ver con qué cosas consideran de que tienen cierto tipo de similitud. Y ustedes van a subir eso al campo virtual. Hoy van a crear las aulas virtuales porque no tengo creada ninguna de las clases que doy. No tengo ninguna, entonces por eso en el campo virtual no les aparece en mi clase. Hoy me la van a crear. Ahí van a empezar a subir todo. Van a ir con la portada. En el campo virtual van a ver varios documentos. Yo necesito que los descarguen y que los lean. ¿Ok? Esos son como la política de la clase, las reglas de la universidad y las reglas mías también de la clase, para que ustedes las vayan manejando. Una de las reglas que yo tengo es que siempre se mandan trabajos con portada. Y eso los que ya fueron alumnos míos, que aquí hay varios, ya saben que tienen que ir con portada. La portada no solamente le van a pegar el enlace donde ustedes hicieron los trabajos que van a ir posteriormente, sino que los datos normales. Y allí les va a aparecer un documento donde aparecen las reglas, ¿verdad? De la universidad y las reglas de la clase. Hay un pequeño inciso que ahí dice lo que debe de llevar la portada. Entonces, descarguen todos los documentos, léanlos, y en uno de esos documentos ahí les va a decir qué es lo que debe llevar la portada. Y ahí van a pegar el enlace. Como en este caso, pero si lo hacen en audio, yo solo les admito un archivo nada más. Entonces hagamos una cosa para que no van a tener problemas después. Porque como son 2 minutos, 3 minutos, no es tan pesado. Y este campus, por lo menos de la Politécnica, le agarra hasta 200 megabytes. En la otra universidad se va a agarrar 20 megabytes nada más. Entonces no tienen opciones a mucho. Pero 200 megabytes es bastante. Entonces, en el audio, ustedes preséntense. Digan quiénes son. Son de la Universidad Politécnica de Honduras, llevan la clase tal y tienen el trabajo que se llama tal, ¿verdad? Que ya explican ustedes en qué consiste, que es la comparación de un filósofo de la época antigua con su propio pensamiento. Y después desarrollan el pensamiento de ustedes, ¿ok? Unos 2, 3 minutos para poder identificar y así colocarle las notas después de que ustedes hayan subido, yo les pueda revisar. Y después nos debatiendo quién es este, porque si no colocan los datos de ustedes, no le puedo colocar notas, porque ¿quién voy a saber quién es? Entonces, que no se les vaya a olvidar, por favor, identificarse siempre al inicio. En este caso del audio. Lo que voy a evaluar, fidelidad al pensamiento del filósofo, pero van a explicar ustedes así rápidamente quién es y qué piensa.
Son 3 puntos. Vamos a poner 3 puntos. Presentación personal del estudiante. Es decir, ¿cómo usted se va a presentar? ¿Por qué ahora calificó esto? Miren que yo no sé qué les ha pasado a algunos, no me refiero a ustedes, pero algunos estudiantes que como que se han equivocado del lugar y creen que están en una playa de seguro. La última vez un muchacho había una presentación bien formal, porque eran con invitados pues, de alta categoría, en cierto tipo de conocimiento. Y un muchacho enciende su cámara, tumbado en la cama, sin ropa, solo así, con su calzoneta nada más, como que estaba en la playa, no sé. Yo dije, este muchacho me ha perdido. Y tuve que apagarle no sé si era que es exhibicionista o qué será, porque él apaga la cámara y la volví a encender. Hasta que le dije, o apaga la cámara o lo saco de la clase. Una de dos. Y me disculpan los invitados, pero hay que ubicarse. Si usted va a una playa, no va a ir con saco y corbata. Esa gente, vamos, con ropa acorde, ¿no? Al lugar. Si usted va a un comedor, a un restaurante, va acorde a donde va. Y la actividad era bien formal. Entonces, por eso ahora sí voy a calificar esta presentación personal, la vestimenta. Tiene que ser formal, formal. Entonces, para que ustedes, cuando vayan a hacer las cuestiones, ahora, eh, esto sí lo voy a cambiar ahorita que me acuerdo, porque como esto lo voy a hacer en video, pero lo voy a hacer en audio, lo voy a cambiar, ya me acordé. Y es que lo cambié a la hora de la hora, ya no lo voy a hacer video, lo voy a hacer en audio. Entonces voy a pasar estos 2 puntos, se lo voy a poner, lo voy a colocar uno más aquí, que sean 4, pero propio. Y el espíritu crítico, obviamente, que es el que más me interesa, va a valer 5. Esto va muy bien. Hasta ahorita me estoy fijando, no lo corregí. Entonces va a costar 4 la fidelidad al pensamiento del filósofo. Cuando sean videos, sí, por favor, tengan ese cuidado. El pensamiento crítico va a valer 5 y entrega en tiempo y forma va a ser 1. Miren, esto es práctico, solo son 2-3 minutos lo que les estoy pidiendo. Si hoy quieren hacer ese trabajo, perfecto. Traigan silla, creo, porque no hay. Si hoy ya quieren, si ya está abierta ya está creada el aula virtual, y si ustedes hoy mismo hacen ese trabajo, súbanlo. Perfecto, salen de su compromiso. Tienen otras tareas, me imagino, ¿no? Entonces, no dejen que se les acumulen los trabajos, porque cuando se les acumulan, se estresan, no hacen bien los trabajos, y por eso pierden puntos. Entonces, si tienen fresco el conocimiento, investigan, a menos que tengan otro tipo de trabajos urgentes, ¿no? Entonces pueden subirlo. Si no, ya tenganlo hecho y cuando ya esté creado, solo lo suben. Perfecto, no tienen que andar después a la carrera. Eso, fecha máxima de entrega el 21 de julio, es decir, el próximo viernes. Tienen bastante tiempo para esto. Aparte, solo son 2-3 minutillos, pues lo que van a grabar. No tienen que extenderse tanto. 21 de julio. Entonces, esto lo digo ahorita porque, como vamos a hablar de los filósofos de la época antigua, quería que lo tuvieran presente, por favor. No sé si tiene alguna pregunta en cuanto a la tarea, alguna duda, algo que haga falta de aclarar o de ampliar. Está claro lo que deben de hacer. Porque me están mandando mensajes de esto. Pero ¿qué fue lo que tengo que hacer? ¿Estamos claros? ¿Se comprende lo que deben de hacer? Permiso. ¿Mm? Pregunto, o sea, ¿se comprende o no se comprende? Hable, porque yo no quiero aquí tampoco. A ver, ¿se comprende o no se comprende? Está bien, perfecto. Entonces, por favor, 2-3 minutos máximo. O sea, no se extiendan tanto, por favor. Bueno, ahora sí les voy a compartir la clase de hoy. Pero antes, esto no se lo voy a dar, no se lo voy a compartir en el campus. Esto lo pueden inscribir si ustedes quieren.
Esto sí lo pueden escribir porque esto no se lo voy a compartir en el campus. Miren, esto es una especie de resumen. Bien, para los que están en Teams, esto es lo que pueden ustedes escribir, porque esto solamente lo voy a explicar, no lo voy a compartir. Miren, como la semana pasada vimos, sobre todo colocamos las bases, ¿ok? Hablamos de sentido común, hablamos de mitos, hablamos de conciencia mágica, y que les dije que se prendieran un cuadrito, ¿verdad? Les dije que se prendieran un cuadrito, ya se lo voy a preguntar. Obviamente, si no deja que viene. Si no viene, si no se la va a aprender, entonces, a nada, al cuadrito. Pero las etapas, claro, las épocas de la filosofía. Les dije que se la aprendieran de pe a pa, les dije que la aprendieran bien. Entonces se lo voy a preguntar. Antes de que se vayan, lo voy a preguntar a uno por uno. Entonces, porque eso deben de manejarlo bien. Deben de manejarlo bien. Y lo que están en Teams también se lo voy a preguntar de forma oral, porque eso se lo tienen que tener aprendido para ¿ok? Listo. Ahora, como estas fueron las bases, no se los dije, esas son las bases. Ahora, vamos a dar a siguiente nivel. Vamos subiendo niveles. ¿Okay? Esta fue la parte introductoria, la que vimos la semana pasada. Hoy sí empezamos a ver filósofos. La semana pasada no hablamos directamente de filósofos. Hoy sí hablamos ya de filósofos. Pero vamos a clasificarlo en dos partes. ¿Ok? Los presocráticos y el número 2 son los socráticos. Ok. Los presocráticos, ya la palabra dice pre, es porque están antes, o son los que anteceden, que están antes de, ya el nombre también lo va diciendo de Sócrates. Ok. Miren, hay una cantidad grandísima de presocráticos. Ahora, ¿a qué época pertenecen? Pregunto, porque esto si ya se sabe en el cuadrito, obviamente van a dar respuesta. ¿A qué época pertenecen los presocráticos? A la época antigua, perfecto. Época antigua. ¿Cuántas épocas son? ¿Cuántas épocas son? 4 épocas. Si ustedes buscan en algunos libros, van a encontrar 5 o van a encontrar más, porque están más desglosados. Yo lo hice como bien resumido, por eso les coloqué el mero cuadrito nada más, porque son varios. Ahora, de estos presocráticos que son de la época antigua, e incluso a ustedes les va a servir cuando lleven la clase de historia de Honduras o historia universal. Sí, en historia de Honduras se ve. Uno se enfoca en qué época se encuentran los descubrimientos y todo lo demás, ¿ok? Entonces, si usted maneja este tipo de dato, como les dije, de cuadrito, no se va a hacer nada difícil después situarse en cualquier dato, cualquier clase que maneje cosas de historia, se va a hacer súper fácil, súper fácil. Ahora bien, los presocráticos están en la época antigua. Ahora bien, aquí les coloco aquí los presocráticos, cómo se dividen los presocráticos, porque eso no está en la presentación de PowerPoint. Los presocráticos, si ustedes se fijan aquí, hablamos de escuelas. Primer dato son escuelas presocráticas. Entonces, estas escuelas, ¿a qué se dedicaban? A hacer un cierto tipo de estudio, Pero, ¿qué tipo de estudio? Bueno, pregunto, en la época antigua, ¿qué temas se desarrollan? Según el cuadrito. ¿Qué tema? ¿Vale? El mundo. El mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, pero en cuanto al contenido, al tema que se desarrolla, ¿qué más hablan? ¿Mande?
B1, ¿qué es eso de B1? Siglo VI antes de Cristo. Ese es en número romano. Ay, espérese, que se ríen, los que me ríen, los que me equivocan a la hora de la hora. Entonces, ¿qué pasa? Miren, esa es la época, pero los temas que se van a desarrollar en la época antigua, sí, es el mundo, pero no es lo único. Creo que dice el mundo porque es lo único que hay en el cuadrito, ¿verdad? Perfecto. Aquí vienen los más, y falta uno de los datos más, bueno, sí, para mí más sobresalientes. Naturaleza. Naturaleza. A esto nosotros le vamos a llamar, también vamos a unirlo con lo que se llama física. La física. A esto le vamos a agregar también un dato que es relevante y que esto deben de saberlo muy bien porque cuando vayamos a la época moderna, que es la tercera etapa, vamos a querer regresar otra vez a esta primera época, a la época antigua. Sobre todo por el tema de la razón. El tema de la razón. Entonces, cuando hablamos del mundo, podemos decir el cosmos. El cosmos. Mundo, naturaleza, la física, la razón. Esta gente que se ubicaron de manera particular en esta época presocrática, les interesa ver y conocer de dónde provienen todas las cosas, de dónde proviene el universo, de dónde proviene el mundo. Son preguntas que hasta el día de hoy la ciencia se sigue haciendo. Digo la ciencia porque hay otro tipo de teorías que ya como que tienen definido lo que van a creer. Pero en este sentido, en la época antigua o estos presocráticos les interesaba ver o explicar cómo funciona la naturaleza. Para el día de hoy, pues la ciencia está tan avanzada que se han explicado muchas cosas, pero no todo, porque hay un montón de preguntas, hay un montón de interrogantes que no se saben, no se tienen la respuesta, que hay muchas cosas desconocidas. Entonces, muy importante, los temas, mundo, naturaleza, la física y la razón. ¿Ok? Ahora, las escuelas de manera particular que se situaron aquí andaban buscando o explicar cuál era el origen de las cosas. Algunos, no todos, las situaron desde la física o desde como la palabra física como tal, materia, la materia. Estamos compuestos de materia, sí, pero ¿qué tipo de materia? Y esa materia que nosotros vemos el día de hoy, ¿de qué está compuesto? Si nosotros vemos este marcador, y yo podría preguntar, ¿de qué está compuesto este marcador? Muchos podrían decir de caucho o de, no sé, plástico, pero ¿qué compone eso? ¿Qué es lo que compone el caucho? ¿Qué es lo que compone? Es decir, vamos a lo más mínimo, lo más mínimo, lo más mínimo de esto. Perdón. A lo más mínimo de lo que existe, de lo que está. Entonces, podemos ver, incluso, si nosotros vemos los dedos de nuestras manos, solamente podemos ver la yema de nuestras manos, de los dedos, nosotros podemos percibir que hay piel, pero ¿qué es lo que compone esta piel? Porque yo, por parte genética, tengo el color de ojos café. ¿Por qué el color de mi piel esta vez blanca o es morena o qué sé yo? ¿O por qué el color de mi pelo es café, es negro o es rubio o qué? Hay que ver qué es lo que compone, qué es lo que hay más allá de lo que superficialmente podemos llegar a ver. Entonces, se puede manipular la genética, se puede manipular este estilo. Bien. Ok. ¿Qué es lo que hace que las cosas sean y sean espacio temporal? Es decir, que tengan un espacio y tengan un tiempo. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos caminar y otras personas no? ¿Qué es lo que provoca que un animal pueda repararse, como decir, físicamente o biológicamente, pueda perder una parte de su cuerpo y la vuelva a recuperar? Porque una persona al herirse, esa herida se vuelve a cerrar. ¿Qué es lo que ha provocado entonces que nosotros podamos tener cierto tipo de cambios en nuestra parte biológica? Eso lo más sensitivo, ¿ok? Lo más sensitivo por la parte de los sentidos. Estas escuelas, cada una de ellas tiene una orientación muy diferente para poder explicar el origen de las cosas. Por ejemplo, los jonios. ¿Quiénes eran los jonios? Pensaban, todo esto lo situamos en Grecia, ¿ok? En Jonia, perdón, en Jonia, ahí situamos esto. Ahora,
como es en Jonia, así se les identifica en los la escuela de los jonios. Pensaban que toda la realidad está constituida por un único elemento. Cuando hablamos de un único elemento, nos podemos referir a qué? Un único elemento de la naturaleza. Ahora bien, ¿cuál es ese material por el que esta gente se dejó guiar? Porque en la escuela de los jonios, creo que lo coloqué acá. Sí. En la escuela de los jonios tenemos a estos tres, a Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Estos son como los más representativos de esta escuela jónica. Ahora bien, miren ustedes, algo interesante es, por ejemplo, el primero que mencioné, Tales, que son de Mileto, que es el mero lugar Mileto, él dijo que era un elemento, por ejemplo, el agua. Pero el otro, que también es jonio, dijo que no era el agua, sino que era el aire. Otro no va a decir que es el aire, aun cuando sean de la misma escuela, que no es el aire, sino que es apeirón. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de escuela? ¿Por qué cambian cada uno de ellos? Porque, por lo general, cada uno de estos fueron discípulos de aquellos otros. Así que maestro, estudiante. Y este cuando fue maestro, tuvo su propio estudiante o su propio discípulo. ¿Y qué pasó? Ellos siguieron el pensamiento de su maestro, pero modificaron su pensamiento en algunos detallitos ahí. Y por lo mismo, dicen que lo que sí comparte es que es un elemento material. La naturaleza nos presenta los famosos 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Los 4 elementos. Bueno, para algunos de los jonios era el agua, para otros era la tierra, para otros era el aire, pero era un elemento, no eran varios elementos, era uno solo. ¿Por qué? Porque van a haber algunos otros que van a aparecer por ahí que van a tener no solamente un elemento, sino que para ellos va a consistir en varios elementos. Ahora bien, los pitagóricos. ¿Quiénes son los pitagóricos? Por Pitágoras, el creador se llama Pitágoras. Pensaban que el universo está construido a partir de un lenguaje matemático, y esto es interesante, de un lenguaje matemático. ¿Por qué matemático? ¿Qué tiene que ver que el universo tenga un sentido estrictamente matemático? ¿Por qué? Bueno, matemático número. ¿Cómo es la matemática? Después del 1 va el 2, después del 2 va el 3. Ok. Si decimos 4 por 2, 8, 5 por 10, 50. O sea, como que hay un orden. Hay un orden, pero ese orden no solamente está establecido así. Los que tocan algún instrumento musical, por ejemplo, o cantan, que pueden cantar bien. E incluso hay personas que cantan con partituras, ¿no? Hay una partitura ya bien hecha, los que tienen ya son estudiantes de música, por ejemplo. Cuando a uno le van a enseñar guitarra o le enseñan teclado o a cualquier otro instrumento, ya le dicen, bueno, pasa de re, va a pasar a fa, o pasa a re menor, o hace un círculo de do. Perfecto. ¿Por qué hace todo eso? Y en las partituras tienen que llevar un orden lógico, porque si no lleva ese orden, no hay armonía en la música. Es decir, se va a escuchar un ruido, aun cuando los instrumentos estén tocando algo, pero si no hay afinidad y no hay un orden, no hay armonía. Porque a nosotros nos gusta cierto tipo de instrumentos, otro cierto tipo de ritmos, porque hay una armonía que llega a mi oído y es agradable a mi oído. Por lo tanto, la matemática tiene eso, tiene un orden. Así como la música tiene un orden, es armónico. Entonces, si se fijan ustedes, está el sistema solar, está el Sol, ¿ok? Y están los planetas que giran alrededor del Sol. Vamos. Perfecto. El asunto está que, ¿cuántas horas tiene de rotación el planeta? 24 horas. Y eso será siempre todos los días. Siempre todos los días. Por eso tenemos un año, 365 días. Eso es matemático, es decir, hay un orden. Esta gente, cuando empezaron a observar, la naturaleza, empezaron a observar el universo, se dieron cuenta de que la naturaleza tiene leyes. La naturaleza tiene leyes. ¿Cómo se le llama a eso de que la naturaleza tiene sus propias leyes?
se le llama de que es la naturaleza es, aquí lo vamos a poner, es orgánica. ¿Por qué es orgánica? Porque tiene vida propia. Tiene vida propia. Entonces, al decir de que todo lo que existe es, como dicen los pitagóricos, es de lenguaje matemático, es decir, que todo tiene un orden. Todo tiene un orden y que tiene leyes. Todo tiene leyes. Por ejemplo, una persona, lo normal, la existencia del ser humano, nace, crece, se reproduce y muere. Lo que nos han enseñado desde la escuela, ¿ok? Todo el orden del ciclo de la vida. Perfecto. Y eso va a suceder siempre. Siempre va a suceder así. Porque ese es el proceso que lleva a ser un ser vivo común y corriente. Entonces, igual, el Sol está en su lugar específico. ¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol? Exactamente con la misma medida. Por el peso de masa que tiene de gravedad el Sol. La manera de cómo empuja el Sol hacia sí la masa de los otros cuerpos celestes, que serían los planetas, entonces al acercarse hasta cierta parte, ¿por qué? Porque hasta ahí tiene el peso de la masa del Sol. Entonces, por lo mismo, si el planeta Tierra está por aquí, el otro va a girar por acá también. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede? La fuerza que tiene como obviamente hablamos de masa, hablamos del peso que tiene el Sol, es como que fuese un colchoncito, como que fuese un colchón, ¿no? Como que fueran unas especie así, muy colchoncito. Entonces, claro, cuando el Sol, supongamos que estuviera por aquí, pesa, ¿qué pasa? No solamente de que está allí el Sol por estar, no. Esta línea que nosotros podemos identificar por aquí, que por acá, cuando esté este peso, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Esto baja. ¿Te has fijado cuando uno está en una cama matrimonial, digamos? ¿Qué pasa cuando uno se sienta? ¿Se baja toda la cama? No, se baja solamente donde yo me voy a sentar. Pero las cosas que están alrededor, ¿qué hacen? Se inclinan un poco hacia el peso mayor, que en este caso sería mi cuerpo. Porque como mi peso es mayor que el cuerpo, que el otro peso que está allá, entonces hace que se inclinen un poco hacia mí. Eso es lo que pasa con el Sol. Es como una especie de una cama, ¿ok? Entonces, claro, el peso está aquí. Los planetas están acá. Perfecto. Están por aquí. Este peso es tan grande que no solamente abarca los planetas más cercanos, sino que también hasta donde el peso abarque, entonces hasta ahí van a ser afectados los demás planetas. Por lo tanto, esto es orden, esto es armonía. Por eso es que los planetas no chocan entre sí, porque están ordenados, es matemático. Entonces los pitagóricos, eso es lo que están tratando de explicar, de que toda la naturaleza tiene un orden, tiene unas leyes propias, que es la naturaleza es orgánica, tiene vida propia, no necesita de otras personas. Por lo mismo, incluso lo decía la semana pasada, ¿verdad? Cualquier persona te puede perdonar, pero la naturaleza no te perdona. La naturaleza te va a arrasar con todo. No anda viendo si dónde está o quién estás o en qué parte o no. La naturaleza por tener sus propias leyes, entonces funciona por sí misma. Es orgánica. Los heliatas opinaban que la auténtica realidad se conformaba por el concepto lógico del ser. Claro, entonces esto ya no están directamente enfocados en la naturaleza, sino que están directamente estudiando el ser. El ser. Y cuando hablamos del ser, nos referimos entonces, obviamente, al hombre. Nos referimos al ser humano, al hombre. Empiezan a hacer un estudio del ser. ¿Por qué el ser es importante? Porque no hay nada más misterioso en este mundo que el mismo ser humano. La composición, lo que es el ser humano como tal, es un misterio. ¿Cómo funciona perfectamente? ¿Por qué nuestros oídos están aquí? ¿Por qué nuestros ojos están acá y no están en nuestros pies, sino que están en nuestra cabeza? Por las funciones que tienen. O sea que cada detallito, incluso pueden preguntarle a un médico cómo está finamente estructurado el cuerpo humano. Cómo está bien estructurado y cada cosa tiene su lugar donde está, es porque tiene algo específicamente que hacer. Entonces, a los psiquiatras les va a interesar, a la próxima la saco ustedes.
Entonces, ¿qué pasa con los geriatras? Les interesa conocer el ser directamente. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué en mi casa no soy igual que mis hermanos? ¿Por qué en mi casa yo no soy igual que mi papá ni mi mamá y soy diferente? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué sucede con la otra persona con la que yo voy a estar, con la que yo interactúo? El ser es un gran misterio. Entonces, hoy amanecimos muy alegres, muy contentos. Al rato andamos de malas. Más al rato andamos, pero fenomenal. Y somos los reyes del universo. Más al rato, no me entiendo ni quién soy. No sé ni qué quiero, ni sé para dónde voy. Es decir, hay un gran signo de interrogación que sale en nuestra vida, que digo, voy a poner esta ropa, la voy a dejar lista hoy, en la mañana, no me la quiero poner ya. Voy a poner otra mejor. Esta camisa, no me gusta cómo me queda esta camisa. Pero anoche te gustaba. Oye, no me gusta cómo me queda. Anoche me miraba, que cheque, me queda esta no me miro como muy gorda. No, mejor me voy a cambiar. O esta me siento como que no me ve el color. No. ¿Cómo cambiamos los seres humanos de nuestra forma de pensar? ¿Cómo cambiamos nuestra forma de sentir? Hoy te quiero, más al ratito no me hables. Ahorita eres lo más importante para mí. Al rato, ay, te odio con toda mi alma. No sabes cómo te desprecio con todo mi corazón. Y más al rato nos reconciliamos. Eres el amor de mi vida. Sin ti no puedo sobrevivir. Eres la luz y el sol. Le digo una cosa, pucha, que bueno te puede ser una cosita, algo bonito, porque vos siempre terminás. Sí, y al ratito ya no te quiero. No me sirves para nada, es bueno para nada. A vos no te puedo decir un poquito de unas palabras bonitas porque se te sube rapidito y se te olvida todo lo que te dije. Entonces, a los celiatas les interesa. Incluso vamos a ver varios de estos temas posteriormente, que hay cosas bien interesantes. La escuela de Heráclito. Miren, Heráclito era bien particular. Consideraban que la realidad se encuentra en un constante cambio. Para Heráclito y con la escuela Heráclita, ellos hacen un análisis de la naturaleza y ven que todo está en constante cambio, que todo está en constante movimiento. Entonces ya uno puede decir, yo soy, a ver, buena cuestión, sigo siendo, cuando estaban pequeños, a lo que el día de hoy son, a la edad que tienen hoy, la cuestión es preguntarse, ¿yo sigo siendo el mismo o sigo siendo lo mismo? Analicemos la frase. ¿Yo sigo siendo el mismo o sigo siendo lo mismo? ¿Qué responderían ustedes? ¿Siguen siendo el mismo o siguen siendo lo mismo? ¿Seguros? ¿Ah? Soy otra persona diferente. Es otra persona, o sea, ya no es el mismo que era antes. Ahí va experiendo la persona, el tiempo. Yo estaba queriendo hacer el día. Pero ¿qué entiende por persona? Entonces, ahí estaría la pregunta. ¿Qué entiendo por persona? Porque si ya no sigo siendo la misma persona, soy otra persona. Pero entonces, ¿qué entiendo por el concepto persona? Porque si ya no sigue siendo la misma persona, entonces, ¿quién es? ¿Por qué? Algo que vamos a ver dentro de poquito es un tema que dice, y que es bien interesante, porque créanme que a veces uno se queda con un montón de cuestiones ahí que se responder. Por eso mucha gente es bien fracasada en la vida, porque nunca aprendió a conocerse, ni sus gustos, ni sus miedos, ni sus temores, ni sus límites, pero tampoco todo su proyecto y también todo el potencial que tiene. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama esencia. Ahora, hablando de esencia, que lo va a decir Aristóteles, repito la pregunta. ¿Yo sigo siendo el mismo o sigo siendo lo mismo? Analicen las palabras. ¿Sigo siendo el mismo o sigo siendo lo mismo? ¿Mm? Lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Cuando está chiquito sigue siendo lo mismo que es el día de hoy entonces. ¿No? No ha cambiado nada. Seguro. O sea, físicamente sí va, pero Mentalmente también, ¿no? O sea, sus gustos de cuando era chiquito son los gustos de ahorita también. De cuando tenía 4 años son los mismos gustos de ahorita. Los mismos proyectos, los mismos propósitos que tenía cuando tenía 4 o 5 años siguen siendo lo mismo de hoy, que ya la edad que tiene.
¿Sí? Seguimos siendo el mismo o lo mismo. ¿Seguro? Lee. Sí, porque si nos ponemos a pensar, usted dijo que lo mismo se refiere a mentalmente, porque le dijo lo justo. Entonces, imagino yo que es eso. Entonces le dijo que lo mismo, o sea, se fue a como era de pequeño y comparó ahora. Entonces yo digo que es el mismo, sigue siendo el mismo, ¿cómo sería? Sigue siendo la misma persona, pero en un constante cambio. No. A ver. ¿Quiere escuchar a los demás también? ¿Están de acuerdo con lo que le acaba de decir? ¿O lo sacamos? Sí, el mismo que se dice que es como uno, como persona. El mismo, las personas, los mismos, son mis actitudes y mi personalidad, ¿no? Dijeron lo mismo. ¿Va? Sí. Dijeron lo mismo. Pero ustedes son diferentes. Ajá. ¿Alguien piensa diferente? ¿Nadie piensa diferente? ¿Por qué? Sí, sí. A lo mismo. Es decir, ser humano. Que seguimos siendo, pero el mismo a la forma de pensamiento. El pensamiento cambia. Correcto. Por eso somos los mismos, pero no el mismo. Cuando se refiere a el mismo, ¿a qué nos estamos refiriendo entonces? Somos el mismo, no a las personas, a una persona como tal. Ajá. Vamos a decir el sujeto. O al individuo. ¿Ok? Al sujeto o al individuo. Ahora, nuestros gustos o nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de un niño muy pequeño, 4 o 5 añitos? Bueno, jugar. La prioridad de un niño chiquito es jugar, porque usted le pone a un niño, venga, coma, pero si está jugando, no le interesa, no tiene hambre, no le interesa. Lo que le interesa al niño es jugar. Ahora, ¿será que, digo yo, las prioridades habrán cambiado en nuestros días? ¿O seguiremos la misma prioridad de seguir jugando? ¿O tenemos otras necesidades u otras prioridades? ¿Habrán cambiado? Entonces, vamos a ver, no vamos a entrar más, ahí lo voy a dejar porque eso lo vamos a desarrollar más adelante. Los pluralistas consideraban que una pluralidad, o en pluralidad, hablamos de que son varias cosas. Pluralidad de elementos, porque recuerden que aquí, bueno, de arriba, solo era un elemento. Pero los pluralistas no creen que solamente todo lo que existe dependa de un solo elemento, sino de que muchos elementos conforman toda la realidad. Es decir, que a ellos, aquellos de los 4 elementos de fuego, tierra, agua y aire, para ellos dicen, no solamente es un elemento, no solamente puede ser el agua. ¿Cómo es posible que del agua salga el fuego? Pero... No, lo voy a dejar ahí porque voy a adelantar. La cuestión esta es, si los pluralistas creen de que hay varios elementos, están en contraposición de los primeros, de los jónicos, que los jónicos decían solamente hay un solo elemento. Ahora, los atomistas pensaban que toda la realidad se construía a partir de pequeñas partículas indivisibles, es decir, que no se pueden dividir, que son llamados átomos. Nosotros seguimos hablando de átomos el día de hoy en ciencia. ¿Ok? Por eso hablamos de bombas atómicas. ¿Por qué? Porque esta gente ya lo habían hablado, esta gente ya había investigado eso, pero nosotros hablamos de guerras con peligro de que se puedan utilizar bombas atómicas. ¿Qué es eso de bombas atómicas? Son átomos, átomos que se obligan a explotar. Cuando un átomo ¿cómo se dice? Se llega al núcleo, se hace que explote el núcleo, eso es una catástrofe. Es una catástrofe cuando un núcleo se explota. Es una catástrofe tremenda, terrible. Pero esta gente ya habían hablado de esto. Ellos, a partir de este estudio que hicieron ellos, es como la ciencia se ha valido para poder continuar los estudios, en este caso, en este campo de física, de la naturaleza. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, si el marcador está compuesto de plástico o lo que sea, pero dice que eso que compone el plástico, eso que compone el caucho o lo que sea, está compuesto por miles y miles y millones de átomos.
de átomos. Lo que nosotros respiramos, que es el aire, también está compuesto por átomos. Es lo que van a decir ellos. Porque ellos hablaban de vacíos y átomos. Entonces, cuando el vacío se empezaba a llenar de átomos. Bueno, nosotros el día de hoy seguimos hablando de lo mismo. No hablamos tal vez del concepto tanto así del vacío, ¿verdad? Más que tal vez para agujeros negros en la parte del universo, que es un gran misterio. Que a veces por eso se dice agujero negro como un gran vacío. Es lo que se cree, porque nunca se ha tenido un estudio o algo así tan cierto. Pero por lo menos los atomistas ya dieron estos pasos y pusieron la base. Y lo último, los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Pensaban que todos los argumentos, lo que se va a decir, se basan en impresiones personales. Esto de impresiones lo vamos a ver en la época moderna con un señor que se llama David Hume. Impresiones personales. ¿Qué es una impresión? Una impresión es plasmar de una cosa a otra, como cuando uno va a imprimir un material. Usted lo tiene en su teléfono o lo tiene en su computadora y dice, voy a imprimir este documento. Es decir, que esto que está en la computadora, usted lo va a plasmar en otra parte. Usted va a trasladar. Es como que estamos imprimiendo esta imagen. Esta imagen, si yo puedo para el Photoshop, pero ¿dónde está la realidad? Está aquí en la computadora. Pero esto es lo que está imprimiendo una imagen de una manera virtual o de manera digital aquí. Entonces, es trasladar de aquí para allá. Entonces, vamos. Cuando una persona va a un lugar que nunca ha conocido, va de paseo, va a turistear. Entonces, claro, usted se va a encontrar con algo novedoso. Va a un museo, por ejemplo, o va a un zoológico, y usted nunca había visto cierto tipo de animales más que por televisión, pero cuando lo mira en vivo, ¿qué pasa? Usted va a traer ese tipo de conocimiento y usted va a decir, fíjate, te cuento que a la amiga o a la familia, le cuento que vimos tal cosa que está narrando. Pero ¿por qué tiene la facultad de narrar una persona? ¿Por qué puede contar o repetir lo que vio? ¿Por qué? ¿Dónde está la impresión? ¿Dónde está la impresión? Ver algo nuevo que no conocemos. Sí, pero ¿dónde quedó la impresión? Porque, o sea, yo puedo narrar. Y le puedo decir, fíjate que yo mire, ahí está el animal y hasta la que es descripción uno. Es de tal color, pesa tanto, estaba en tal lugar. Perfecto. En la mente. En la mente. Pero en la mente, en forma de Memoria fotográfica. ahí está para en forma de en la mente, en forma de idea. Esa idea queda aquí. Eso se llama impresión. Esa impresión de imprimir aquello tan fuerte que en ese momento, si usted lo está contando, es como que lo estuviera viendo. Usted está contando, usted está que fuimos a la playa, tal, qué sé yo, y mira, las aguas son así, así, y hasta la persona se imagina lo que usted está viendo en su mente. Las ideas que usted tiene, la otra persona lo está adquiriendo, lo está recibiendo. Entonces, claro, como usted tiene esa impresión tan fuerte de la experiencia, porque hay que tener experiencia para poder ¿cómo le digo? Para poder decirla, pero de una manera muy vivaz, muy fuerte. Entonces, esta gente es lo que andan buscando. Hacer un estudio, hacer un análisis de ese tipo de ideas y de pensamientos. No se vaya a poner esto. ¿Será que me dejan? Entonces, pensaban que todos los argumentos se basan en impresiones personales y subjetivas. No hay una sola forma de definir la realidad. Por eso les decía, preguntaba, ¿de qué otra manera ustedes pueden explicar algo? Por ejemplo, los que utilizamos lentes, no vemos igual que los que no utilizan lentes. Nunca. No vemos igual. Jamás. Y la persona que padece de la vista y que no utiliza lente, tampoco ve igual que los demás. Tampoco ve igual que nosotros. Nunca. Se va desgastando, la vista se va desgastando. Entonces, claro, por eso yo puedo decir, bueno, ¿qué color es esa pared? ¿De qué color es esa pared? Amarillo fuerte se ve.
Seguro. O una parte de un amarillo claro, por ciertas partes. Y es amarillo. Amarillo sí. ¿Sí? Sí, sí. Seguro. Mira, amarillo. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Hay una, ¿cómo le llaman a eso? No es de coloración, ¿cómo le llaman a eso cuando son de varios colores? Hay otra, cuando que venden en pinturas, en cosas así, para la que venden pinturas para las casas. Es como una nivelación, no me acuerdo cómo le dicen eso, pero hay una nivelación de colores. Entonces, si nosotros vemos este tipo de amarillo, algunos van a decir, es un amarillo, normalmente va a ser un amarillo huevo. ¿Ok? Cuando uno va a comprar papelillo, papel crepé o algo por el estilo, cartulina, uno dice, necesito un amarillo huevo, pero casi tiende a un color mostaza. Un poco de menor intensidad, pero ya casi llega al color mostaza también. Entonces, eso, cosas comunes. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero explicar cómo es una persona? Y dicen, es mi amigo, es mi amiga. Y le voy a comprar tal cosa. ¿Por qué? Porque ya la conozco. Ya lo conozco, ya sé cómo es, ya sé cómo es ella. Ya sé que me gusta. Ya sé lo que le gusta. Entonces, le voy a comprar. Y cuando viene y se lo da, y le dice, ¿qué es eso? Oye, vamos a hacer tal cosa. ¿Para qué es eso? Se supone que le compró algo porque conoce a la otra persona. Y tiene que explicarle, para eso es. Gracias, está bonito. No, está bonito. Creemos que conocemos a la otra persona. El asunto es que no siempre conocemos lo que la otra persona es, lo que la otra persona quiere, lo que la otra persona... Yo intuyo lo que la otra persona, digo yo, que le ha de gustar. Lo que yo creo que le ha de gustar. El asunto es cuando me sale con una sorpresa de que no es así. Entonces, hay otras cosas que a uno le dejan así como pensando, bueno, entonces, es como cuando alguien le dice, vos sí pareces nueva, fíjate, volviste con ese tonto otra vez. Te dije que no volvieras, pero es que yo lo amo, es que para mí es importante, ¿ve? Y todavía le dicen, te engañó con ese y todavía seguís con esa chava otra vez, ¿no? Te puso los cuernos con ese y todavía lo miraste que anduvo con él en la disco y volviste con esa chava otra vez. Vos si pareces nuevo, de verdad. Te hacen una. Bien, le perdonas, te la vuelven a aplicar otra vez. Y ahí volvés. ¿Y quién es el que te aguanta siempre? Yo soy el que te aguanta. ¿A quién le venías a poner toda la que venías a llorar y lloriquear con toda la cuestión? Conmigo, y soy el que te aguanta siempre, vamos, fíjate. Siempre es el que te está diciendo las cosas. Y yo, por más que te diga, vos ya no te digo nada. ¿Para qué te voy a... Pierdo mi tiempo con vos, fíjate. Es que esta vez sí es para siempre. Esta vez sí es para siempre. Vas a ver. Vas a ver. Es posible que sea masoquista, sí. Muy posible. Pero es que así somos. Así somos. Cambiamos de una opinión tan rápida, tan... Vamos. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. No sé si le dejé para el audio a esto. Así. Pero voy a bajar un poquito porque está así fuerte el volumen. Ahí. Voy a bajar más. Bueno. Eso que expliqué, hay varias cositas que están aquí que ya no voy a ahondar en mucho, ¿verdad? Porque ya están explicadas. Pero eso lo quería dar porque eso no viene, eso no está en la presentación de PowerPoint. No está en la presentación. Desde real, solo esto es de presocráticos.
No hemos entrado a los socráticos. Que los socráticos son los pilares de la filosofía. Estos son, a esto se les llama los filósofos naturalistas. A estos presocráticos se les llama filósofos naturalistas. Ya lo escribieron, ¿verdad? ¿Qué tal se me da por preguntarles después? Entonces, son filósofos naturalistas, los presocráticos. Para que despierten. Bueno. Grecia. Cuando ustedes vayan a Grecia, entren por las bellas calles de Grecia, que nos manden una postal para decir que Grecia. ¿Por qué no? Mañana no creo. O a lo mejor se gana un pasaje, ¿verdad? Pero, ¿quién dice que no? ¿Y por qué no? En este mundo todo es posible si yo me lo busco y lo consigo, lo alcanzo. Todo depende de qué grado de fuerza tenga yo para querer alcanzar algo. Todo depende de uno. Bueno, Grecia. Grecia es un pueblo que apareció como producto de una mezcla de pueblos. Es decir, que Grecia se constituyó en un gran país, en un gran pueblo, pero no porque eran solamente los de gente de allí, así como estilo Estados Unidos. Si se fijan ustedes, la gran mayoría de gente de Estados Unidos son migrantes. Entonces, Grecia, mucha gente fue y se quedó. ¿Por qué? Hay varios datos, pero una de las cosas que influyó mucho fue el comercio. Obviamente, ¿a dónde van a ir a vender? ¿Dónde se compra más? No voy a ir a un lugar donde casi no me compren. Voy a ir donde hay más expectativas que la gente me pueda comprar. Entonces, ojo, es una mezcla de varios pueblos y así se va haciendo una gran ciudad. Por eso hablamos de la famosa polis. Polis, ¿qué es polis? Polis significa ciudad. Por eso, cuando hablamos en México, Estados Unidos, metrópolis. Metrópolis, las grandes ciudades. Las metrópolis de México, la metrópolis que hay en Estados Unidos o en otros países que hay metrópolis. Son grandes ciudades, porque polis significa ciudad. Metrópolis. Entonces, políticamente, nunca existió un pueblo griego homogéneo, es decir, que todos fueran igualitos innatos de ese lugar. Y tampoco unificado, hubo más bien una dispersión de ciudades-estados independientes. Es decir, que en el mapa ustedes pueden ver Grecia, ¿no? Como una botita. Bueno, está todo por aquí. Van a ver, pero no solamente estaban en este lugar situado, sino que estaban en otras partes, por acá. Entonces, eran varias ciudades-estados. Pero todas estas ciudades-estados conformaban lo que se va a llamar Grecia. Ahora, los nombres que tienen de las ciudades de Grecia, sobre todo, muy particularmente, son dados por dioses, por divinidades. Entonces, ese es un dato bien interesante. Los nombres de los pueblos, de las ciudades que conforman Grecia. Ahora, la polis desarrollando distintas formas de gobierno como la tiranía, la monarquía y la democracia. Ahora bien, les voy a colocar el video. Y es cortito, pero como que nos van dando los parámetros generales de qué es Grecia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades, llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros
no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el Ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Voy a dar pausa. No se puede. Bueno, solamente voy a hacer paréntesis antes para conseguir. Ahí decía que la plaza se llama el Ágora. Ágora. Busquen en YouTube, pueden buscar, hay una película que así se llama, el Ágora. Y esta película es interesante porque en el Ágora aparece una mujer filósofa. Caso extraño, muy raro, porque filósofas casi nunca. Pero en esta época sí aparecía una mujer que sobresalió por su capacidad intelectual brillante, una mujer de ciencia, de investigación, tremenda mujer. Entonces, si ustedes pueden buscar esa película, así se llama, la encuentran en YouTube, así se llama la película, Ágora, y van a darse cuenta de un montón de cuestiones científicas. Es bien llamativa la película, ¿cómo se dice? Lo mantiene a uno, y van a ver ustedes cómo muere al final, cómo muere esta mujer. Bueno, voy a poner Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el Ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia,
la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien. Si ven ustedes una explicación bastante rápida, ¿verdad? De la cultura griega, sobre todo de la Grecia antigua, que es la que nos interesa en este momento, porque estamos en la época antigua. Y pues bueno, ya vemos un poquito más o menos quiénes son ellos. Estos que están aquí, filósofos de la época antigua, como van a hacer tarea ustedes de la época antigua del filósofo, ¿verdad? Son algunas ideas nada más. Ahí tienen ustedes a Tales de Mileto, que ya vamos a ver un poquito acerca de él. Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Si veas, dicen de Mileto. Esta gente no utiliza apellidos, sino que se les decía el nombre de donde ellos procedían. Entonces son de Mileto. Pitágoras de Samos, porque de Samos, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea, Anaxágoras de Clasomene, Empédocles de Acragas, Demócrito de Ardea, Protágoras de Ardea, Georgias de Leontini, Sócrates de Atenas, Platón de Atenas, Aristóteles de Estagira, Epicuro de Samos, Zenos de Sitio, Plotino de Alejandría, Próximo de Bizancio. Son poquitos, porque es una cantidad tremenda. Muchísimos faltan ahí. La filosofía nació en Grecia, primer dato. Una buena pregunta para examen. ¿Dónde nació la filosofía? Nació en Grecia. ¿Por qué? Porque los que inventaron las palabras fueron en Grecia. Ellos inventaron las palabras. Aquí nosotros diferenciamos entre filosofía, no, entre filósofos. Y sabio. Recuerda que la semana pasada yo hice una pregunta. ¿Quién era el filósofo? Si era un sabio o era un ignorante, ¿verdad? Y decíamos, ¿qué decíamos? Que está en medio de la ignorancia y de la sabiduría. Porque la palabra filosofía, no, la palabra filósofo es una palabra, bueno, si la palabra filosofía es propia del pueblo griego. Y la palabra sabio es propia de los pueblos que están alrededor. Ahora, ¿en qué año nos situamos? Siglo VI antes de Cristo. E incluso dicen algunos que es del siglo VII. Ya desde el siglo VII se puede hablar, pero vamos a mencionar con el siglo VI. Como la búsqueda del fundamento último de todas las cosas que tiene en la razón. ¿Recuerdan que pusimos aquí de que en la época antigua hablaba del cosmos, naturaleza, materia, la física, la razón? Bueno, la razón. Búsqueda del fundamento, ¿cuál es el origen de todas las cosas? Y esto lo va a fundamentarse en la razón. Por eso esta gente era gran intelectual. Esta gente pensaban, razonaban y analizaban. Pero no solamente utilizaban la razón, es decir, su parte analítica, también los sentidos, es decir, la experiencia, que es su única fuente y su último criterio. Se diferenció de la mitología por su lenguaje directo y apertura a la crítica que desde la razón o la experiencia pudiera hacerse de sus afirmaciones. Entonces la filosofía no es mitología, porque ya vimos la mitología. La mitología de los mitos pasamos a la conciencia mágica. De la conciencia mágica pasamos ahora al logos. Logos, que es razón, es la razón. Entonces, para que hablemos de filosofía, nosotros necesitamos obligatoriamente hablar de filosofía. Si queremos hablar de filosofía, tenemos obligatoriamente que hablar de logos. Así de sencillo. Si hay logos, hay filosofía. Si hay razonamiento, hay filosofía, porque ya no hay mitos, ya no hay narraciones. Ahora es directamente el logos, es decir, la razón. Cuando hablamos de logos, hablamos de la razón. Entonces, sí. Uno de los primeros presocráticos, físicos o naturalistas es el señor Tales de Mileto, que incluso a ese le ha catalogado como el primer filósofo de la historia. Algunos otros van a decir que no fue él, ¿verdad? No, que fue otro, pero así como bien oficialmente podemos decir que fue Tales de Mileto. A ver, usted segundo, lea. Es considerado un filósofo, fue matemático y astrónomo.
Egipto estudió geometría, midió la altura de las pirámides por las sombras que proyectaban, explicó la crecida del Nilo, predijo un eclipse del sol, elaboró mapas marinos, descubrió la osa menor, inventó un método para medir las distancias entre los ríos. Miren, todo lo que hizo este señor. Siguiente. Propuso que el origen estaba en el agua, todo proviene de ella, todo su forma inservible del río. La tierra flotaba en un ritmo sobre el agua, el sol, la luna y las estrellas. Eran masas de vapor, todos se formaban por medio de un proceso natural. Ok, como esta gente son de los jónicos, son jonios, y a Tales de Mileto se le considera como el fundador de la escuela jónica, entonces él dice que es un solo elemento, ¿no? Y este elemento le dio nombre, el agua. ¿Por qué? Porque para él el agua está presente en todo, es lo que genera vida. Y lo mejor, se transforma. Porque están los tres estados del agua. Son líquido, gaseoso y sólido. Okay. Estos tres maneras, miren ustedes. El hielo, ¿qué es lo que genera el hielo? No, ¿qué es lo que genera el hielo? Cuando hay mucho hielo, ¿qué genera? Frío. Frío. Cuando está nevando, por ejemplo, hay mucho frío. Pero como es de contradictoria la cuestión, si usted agarra hielo en la mano, ¿qué pasa? Quema. El hielo quema. Entonces usted, y miren cómo se supone que el hielo es helado. Pero si usted se pone hielo en la mano, ¿qué empieza a hacer cuando está haciendo, cuando ya tiene un buen rato? Normalmente. No sé, pero usted, porque siente que le está quemando, ¿qué es lo que hace? Sí, pero no, si no se puede retirarlo, si no puede retirarlo. Normalmente, ¿qué hace uno cuando siente que le está quemando? O cuando tiene hielo en la mano. Sopla. Porque lo sopla sin el fuego. El hielo es helado. Pareciera contradictorio, pues, porque es helado, ¿no? El hielo es helado. Pero uno siente que lo está quemando. Por ejemplo, cuando los médicos le dicen, para el estrés, póngase hielo, pero no se lo ponga directo. Póngaselo en una toallita o en una mantita, ¿no? Porque si se lo pone directamente en la piel, lo va a quemar. Y lo quema. El hielo le quema. Pero no es fuego, es agua. Entonces, miren ustedes la capacidad moldeable que tiene el agua para poderse transformar, porque puede convertirse también en estado gaseoso, ¿no? Cuando empieza a hervir el agua, sube, como que si fuese aire, va subiendo. Ya no, incluso mientras, ¿se han visto algunas cataratas, por ejemplo, que son súper altísimas? Que empieza a caer el agua, pero mira que va, como es muy alto, va cayendo, entonces el agua empieza a, ¿cómo dice? Disgregar, ¿va? No, una catarata. Cuando empieza a caer el agua, empieza a dispersarse, que se dispersa. Hasta el momento en el cual se convierte en lo que se llama sereno. Sereno. ¿Qué es sereno? Es algo tan sutil, tan suave, que hay momentos que ni se siente. Hay momentos que ni se llega a sentir. Bueno, dejemos al señor Tales de Mileto. Acá tenemos un señor, Anaximandro. ¿Quién es Anaximandro? Bueno, ahí se lo coloqué en griego, pero también se lo coloqué en español. Buscó un principio que explicara el proceso de la naturaleza, igual que Tales de Mileto, el proceso, cómo funciona la naturaleza o los fenómenos de la naturaleza. Y él lo va a llamar toapeiron. Ese es griego, toapeiron, que aquí se lo coloqué en español. Toapeiron, ¿qué es eso de toapeiron? Es una sustancia, ya nos va diciendo primero la sustancia, es una sustancia. Pero esa sustancia, como es indeterminada, es decir, que no está fija, no está ya allí como tal, es infinita, es ilimitada, no muere, no muere. Esa sustancia no muere. Cuando estaban los que estudian bachillerato, les dijeron qué pasaba con la materia. ¿La materia se destruye o qué pasa con la materia? La materia se transforma, la materia no se destruye, sencillamente se transforma. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? De que la materia también es ilimitada, es infinita. Ahora, ese toapeirón
excepto a Peirón, que le dijo que era una sola sustancia, está compuesta para Anaximandro de estos 4 elementos, lo húmedo, lo seco, lo frío y lo caliente, pero que estos 4 hacen una sola materia, que él le va a llamar apeirón. A significa sin. Peirón significa límite. Entonces, si es A, peirón, A significa sin y peirón significa límite, entonces sin límites. Sin límites. Ok, bueno, vamos. Anaxímenes, el tercero. Se supone que Tales fue maestro de Anaximandro y se supone que Anaximandro fue maestro de Anaxímenes, que allá lo tienen ustedes. Anaxímenes. Para él, para Anaxímenes, la naturaleza es infinita, pero no es indeterminada, o sea que sí tiene forma, sí tiene algo, está compuesta de algo. El principio material que explica los procesos de la realidad se encuentran para él en un elemento que se llama aire. En el aire. Dice que todo, porque en todo está el aire. Y donde hay aire, hay vida. Hay vida. El aire enfrenta transformaciones. Porque ustedes se fijan que el aire, por ejemplo, ahorita nosotros podemos estar aquí, pero el aire tiene fuerza. El aire tiene fuerza. Puede levantar casas. Porque la fuerza como tal del aire está presente. Este puede ser tan sutil como puede ser muy agresivo. Entonces el aire también se puede modificar. Todas las demás cosas emergen y se producen a partir de estos procesos y de estos elementos, similar a lo del agua. Resumen ya para terminar esta primera parte. Estos 3 filósofos de la naturaleza se propusieron explicar cómo, y desde una sustancia originaria, cómo se forma la multiplicidad. Eso es lo que le interesa a ellos, la multiplicidad, es decir, cómo surgen las cosas del universo. ¿De qué surge? ¿Cuál es el origen de lo que existe en el universo? La escuela de Heráclito. No voy a mencionar todas las escuelas. No, solo voy a mencionar, creo que solo van a estar, si me equivoco. No, 3 creo que son. Heráclito, aquí está una de las famosas frases de todo fluye, nada permanece. Uy, ¿cómo has cambiado? Hace años que no te miraba. Qué diferente te veo. Yo, el mismo. El mismo de siempre. Yo no he cambiado nada. No, no físicamente, necesariamente. Te veo como, no sé, diferente. Te veo distinto. Aparentemente, por los sentidos de la persona, ve que la otra persona ha tenido cambios. Si no, solo véanse ustedes en la fotografía cuando estaban chiquitos. Véanse la fotografía cuando estaban chiquitos y véanse ahora. Se pueden visualizar cambios a simple vista, cosa ver una fotografía. ¿Se pueden ver ese tipo de cambios? Dice Heráclito, no. No hay cambios. ¿O dice que sí? ¿Qué dice Heráclito? Claro que se cambia. Por eso dice, todo fluye. Si todo fluye, es como el agua, ¿no? El agua de un río, no una laguna, el agua de un río. Siempre está en constante movimiento. Siempre se está moviendo el río. Siempre va, el agua avanza, no se detiene. Entonces va a decir aquí, conocido como el oscuro. Así se le conoce a Heráclito, el oscuro. ¿Por qué el oscuro? No porque sea brujería o cosas por el estilo, no. Sino porque el pensamiento era tan complicado de entender, era tan como que, o sea, no era tan fácil de entender el pensamiento de Heráclito. No, así uno mira esto que todo fluye, nada permanece. Sencillo. Póngase a leer un poquito de Heráclito. No es tan sencillo comprender lo que dice él. Es un poquito complejo. Por eso se llamaba el oscuro. Sostuvo que no hay nada permanente en el mundo. Todo está en constante flujo y lo único real es el cambio. El elemento que origina estos cambios es el fuego. Para él el elemento va a ser fuego. ¿Por qué? No hay que tomarlo como tan literalmente la palabra del fuego, ¿no? Sino por lo que representa el fuego. El fuego nunca está quieto, siempre está en movimiento, siempre se mueve. Las llamas cambian de lugar, las llamas cambian de tamaño. Entonces está en constante movimiento, siempre está en constante cambio. Creía que todo estaba en tensión y en conflicto.
amor, odio, blanco, negro, adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda. Si nos damos cuenta, dice que todo siempre tiene su contraposición. Todo tiene su contraposición. Por eso analizamos cuando se habla el día de hoy de la mecánica cuántica, por ejemplo. Con la mecánica cuántica nosotros vemos de que no solamente está derecho y arriba, sino de que hay otras también realidades. Hay realidades paralelas. Y eso nos va abriendo el campo a la mecánica cuántica. Ahora, en este sentido, para esta raza es esto o es esto. Pero esto está en contraposición de lo otro. Demócrito de Actera. Demócrito. Si se vean ustedes, esto que está aquí, elevado al máximo común, y lo vemos aquí, que se da la intención de que podamos identificar lo que está aquí. ¿Qué significa? Que este señor, Demócrito de Actera, se considera que fue junto con Leucipo uno de los fundadores del atomismo. Los atomistas, los átomos, que lo habíamos mencionado. Entonces, él está presentando en aquella figura de allá el agua, pero el agua compuesta de muchos átomos. Ahí lo hace un poquito más grande, ¿verdad? Para hacer algo simplificado nada más. ¿Okay? Los átomos están en constante movimiento lineal. Lineal. Algunos se desvían y estos chocan. Entonces, ¿han visto ustedes las... Sí, me imagino que en la escuela los han de haber puesto ustedes. Colegio no creo, pero creo que en la escuela sí. Cuando les ponían que cortar alguna hojita, cualquier hojita, y que la vieran, que la observaran y que describieran que lo que estaban observando en la hojita, una hoja de árbol, una planta pues. Y entonces uno miraba las hojitas. Las hojitas estas, como para dar a entender, ¿no? Estas venitas que le dice uno, estas venitas que están por aquí, ¿cuántos átomos, miles de átomos hay en esta hoja para que exista esta hoja? Y dice que son movimientos lineales, ¿eh? Lineales, son líneas, pero que estas líneas en algún momento determinado se pueden desviar. Y cuando esas líneas se desvían, porque van por aquí, otra línea puede ir por acá. Y entonces se pueden intersectar y estas pueden chocar. Cuando estos átomos chocan, entonces, ¿qué pasa? Dice que forman otros conjuntos, o sea que va a salir otra realidad. Entonces, es como las hojitas, ¿no? Están aquí, pero pueden haber choques entre átomos y pueden crear otra venita que dice uno por acá y sale otra por acá. Entonces, los choques entre átomos provocan nuevas realidades. Por eso a la ciencia le interesa conocer cómo funcionan los átomos. Porque es un poder tremendo el que tienen los átomos. ¿Poder de qué? De crear. Claro, aquí entramos en esa posición de que si existe un Dios creador o no, ¿verdad? Porque al ver esto, la naturaleza es viva y es armónica, o no armónica, es ¿cómo? No, es vaya, la palabra me fue. Lo que les dije hace poco, la naturaleza era no, se le dije una palabra, es que tiene vida propia, le dije. Orgánica, exactamente, orgánica. Entonces, aquí entramos en una polémica. Solo vamos a meternos en el ruedo. Pero si los átomos se mueven y chocan y crean nuevas cosas, parece que no es necesario un creador. Parece que no hubiese necesario. Pero repito, eso son teorías, nada más, ¿verdad? Claro, hay que irnos mucho más atrás todavía para ver de dónde provienen los átomos, entonces también. Y esa es otra historia, ¿no? Porque también podemos investigar la teoría de las cuerdas. Las teorías de las cuerdas, que también es otra manera de explicar el origen del universo. O sea que no solamente vaya a ser la parte de la evolución. Esa es una teoría más. Hay varias teorías. Porque a la gente le acostumbra, le encanta hacer los famosos debates en los colegios de la teoría creacionista, la teoría evolucionista, y no pasan de lo mismo de siempre. Y las otras teorías, ¿dónde quedan? No hablan de mecánica cuántica, no hablan de la teoría de las cuerdas tampoco. Y eso es importante que lo deben de tomar en consideración. Hay más teorías que no se estudian, no se investigan. Y que la gente cree que son aquellas dos únicas teorías que existen.
hay más teorías todavía. Entonces, en este sentido, al chocar ¿cómo se llama? Estos átomos, se crean nuevas direcciones. Y esto significa que se van creando nuevas realidades. Por eso las hojitas, que vean ustedes, hay diferentes movimientos, diferentes realidades. Porque es una combinación, no una combinación, son choques de átomos. Bueno, esto lo voy a dejar aquí, no lo voy a guardar. Porque este es bien largo. Voy a meterme directamente a la escuela. Todo eso que vimos es en la escuela presocrática. Tengo media hora. No voy a ahondar tal vez tanto, porque la próxima semana voy a abordar un poquito, no mucho también, un poquito de estos señores. Las escuelas socráticas. Socráticas. Eso ya nos dice que hablamos de Sócrates. Miren, para que en la historia se hable de un antes y un después de Sócrates, es porque Sócrates no fue cualquier gato. Algo tiene de importante este señor. Antes de Sócrates y después de Sócrates. Es como cuando uno dice antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, hay que ver qué pasó con esta escuela socrática. Miren, de entrada, Sócrates como tal nunca quiso formar una escuela. Nunca tuvo la intención de fundar una escuela. Él no estaba interesado en eso. Su interés era otra cosa, pero no formar escuelas, porque ya habían un montón de escuelas. Ya habían un montón. Recuerden que en los presocráticos, uno de los últimos, creo que era el último, hablamos de los sofistas. Y esa escuela era una de las que predominaba bastante en la época de Sócrates. Los sofistas, los maestros. Ahora, Sócrates nunca quiso crear una escuela. Y tampoco escribió. Sócrates nunca escribió. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de Sócrates? Por lo que escribieron los discípulos. Sobre todo por su gran discípulo, Platón. Platón fue el que más escribió de Sócrates, porque él nunca quiso escribir. No era su intención. Era una eminencia, académicamente hablando, intelectualmente hablando, era una eminencia de lo más grande que pudo haber tenido Grecia. Pero no tuvo interés de tener estudiantes, alumnos, aunque sí los tuvo, pero no conformarlos directamente, ni escribir. Sócrates, figura de máximo esplendor de la historia de Occidente. Muchos lo colocan a la par de Jesucristo. Para que vean ustedes quién es Sócrates. Y hasta la muerte de Sócrates se parece un poquito a la de Cristo. Ya lo vamos a ver. Característica. Nunca escribió nada. Nació en Atenas, en Grecia. Su padre fue cantero, llamado Sofrónico, es decir, que se encargan con las cuestiones de alfombras, de hacer cosas de alfombra, de darle los colores a la alfombra. Su madre era partera, llamada Penareta. Partera es la que son, recuerden que no todos los lugares tienen hospitales clínicas, entonces las parteras son aquellas mujeres que las formaban, las educaban para ayudar a aquellas mujeres que iban a parir. Entonces, pues son parteras porque les ayudaban a parir en su casa. Pero ellas estaban entrenadas para eso. Entonces su mamá se dedicó a eso, era partera. Su método de Sócrates, se llama la mayéutica. ¿Qué es eso de la mayéutica? La mayéutica es el arte de preguntar. No hay preguntas tontas ni preguntas bobas. Lo que a veces hay son preguntas mal armadas. Pero todas las preguntas son importantes. Todas las preguntas son importantes. Hay gente que se burla y que pregunta más tonta la que hace. No. Es una pregunta muy buena la que ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene dudas de algo. Está queriendo decir que tiene dudas de un tema específico, tiene dudas y necesita que se le aclare. Entonces, no hay preguntas tontas. Al contrario. En filosofía, algo interesante. Para que vean ustedes cómo es la cuestión que nosotros no vamos pensando igual que el resto de la chuma. No. No vamos pensando igual el resto del bulto de gente que hay allá afuera. Nosotros pensamos diferentes. ¿Por qué? Porque ante una pregunta, pero en filosofía no nos interesan tanto las respuestas. A nosotros nos interesan las preguntas. A nosotros no nos mueven tanto las respuestas. En filosofía nos importan muchísimo las preguntas. Porque las preguntas, cuando están bien armaditas,
nos van a generar buenas respuestas. Una pregunta mal hecha genera una mala respuesta. O una pregunta que no se comprende no tiene respuesta entonces. Porque si no se comprende la pregunta, ¿qué va a responder? Es cuando a alguien le mandan por WhatsApp, le mandan una serie de signos y uno queda como que, ay, no te entiendo. ¿Qué quieres decir? Te voy a hacer una pregunta, le mandan un montón de cuestiones y uno queda. ¿Qué un montón de cosas que mandaste? ¿Qué es eso? Claro, no tiene una respuesta porque no entendió la pregunta. Por eso a nosotros nos interesa en filosofía, nos interesa hablar de las preguntas. Y este señor, Sócrates, fue espectacular con la mayéutica. ¿Por qué? Porque la gente llegaba a preguntarle a él, como Spalio, que sabían de que era un gran sabio, un gran entendido, un gran intelectual, la gente tenía curiosidad. Ah, bueno, pero había algunos que se les llaman sofistas, que ya lo mencionábamos, los sofistas, y muchos de ellos llegaban donde Sócrates a preguntarle, no por curiosidad, sino para ridiculizarlo, para hacerle preguntas y que él no pudiera responderles. Porque estos se creían los grandes maestros, los sabios, los conocedores de Grecia. O sea, los ignorantes son todos ustedes. Yo soy sofista, vengan a mí si quieren saber. Esa era la actitud de los sofistas, maestros, los grandes maestros de la época. Y a Sócrates se acercaban muchos de estos sofistas para preguntarle. Sin embargo, a la hora, los que quedaban burlados eran estos que llegan a preguntarles. ¿Por qué? Porque con su método mayéutico de preguntar, les ayudaba incluso a encontrar la respuesta. La ironía fue empleada en los diálogos de Platón. La ironía. Es un parte bastante interesante dialéctico. ¿Por qué? ¿Han escuchado esto que dicen? Ajá. ¿Y usted de dónde viene? ¿De dónde viene usted? ¿Verdad que viene de tal parte? No, yo no he ido ahí. Sí, ya fue. De allí viene. No me mientan. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque ya me vinieron a decir que andaba en tal parte. No, yo no he ido. Ya fue, no me siga mintiendo. Ya me vinieron a... Es más, casi encuentra la persona que viene, hace 20 minutos me vinieron a decir que usted estaba en tal parte y yo le dije que no fuera. Bueno, ¿y quién le contó a usted? ¿Quién le dijo? Ah, entonces, ¿verdad que sí que andaba allí? Nadie me vino a contar nada, pero yo sabía que usted andaba ahí. A base de mentiras se sacan verdades. ¿Quiénes hacen este tipo de método dialéctico y ni cuenta se dan? Por lo general, las madres son expertas en ese tipo de cosas. No saben que están aplicando el método mayéutico de Sócrates. Eso es de Sócrates, la mayéutica. A base de preguntas, te obligan a que afirmes una cosa, después que lo niegues, y por último, como no tienes otra solución, tienes que decir la verdad. Es confrontar. ¿Usted quiere sacarle la verdad a una persona? Aplíquele el método la mayéutica. Oblígalo que afirme una cosa. Después oblígalo que niegue lo que digo. Entre la negación y la afirmación, al final, tiene que decirle la verdad. A cualquier persona usted le puede sacar la verdad con ese método. Ese es el método que más empleó Sócrates. ¿Querés aprender sobre Sócrates? Quédate en este video que en 5 minutos te lo explicamos. A la hora de analizar la filosofía socrática nos encontramos con dos problemas. El primero es que aún hoy es motivo de constantes debates la figura de Sócrates porque fue el único filósofo que dio la vida por la filosofía. El segundo problema es que todo lo que sabemos de él lo sabemos por otras personas, porque Sócrates no escribió nada. Así que hablar de Sócrates ya tiene sus complicaciones, pero igual, vamos adelante. Sócrates nació en Atenas 470 años antes de Cristo. Era hijo de una partera y de un escultor, lo cual le permitía vivir modestamente. Antes de dedicarse de lleno a la filosofía, fue nada menos que un soldado hoplita. Entre los discípulos de Sócrates se encontraba Platón. Es decir que el filósofo más influyente de todos los tiempos aprendió de Sócrates. La pasión que Sócrates tenía por Atenas, su ciudad natal, fue tan grande
que esto lo llevó a modo de vocación, a filosofar, a persuadir a la gente que quería hablar con él. Y esta es la clave de la filosofía socrática. Sócrates rompe con el pasado, con los filósofos anteriores a él. Esos filósofos, que ya habían pensado bastante tiempo antes que él, pasaron a la historia como los filósofos presocráticos. Mirá si no fue importante Sócrates, que la historia de la filosofía griega se divide en un antes y un después de él. Esos filósofos presocráticos dieron comienzo a la historia de la filosofía con una búsqueda clarísima. Esa búsqueda era la búsqueda de la physis, es decir, del primer principio de todas las cosas. Pero Sócrates a ese principio lo deja a un costado, lo ignora. Según él, no se puede estar pensando en cosmologías, en metafísicas, en principios naturales, mientras la ciudad se derrumba. Hay que pensar en la polis para arreglar los problemas de la ciudad. Al salir a la calle y al discutir con la gente, Sócrates hablaba de la virtud. En griego, virtud se dice arete, y cada filósofo tiene su definición con respecto al arete. Para Sócrates, la arete, la virtud, es conocimiento y sabiduría. Es decir, que la ignorancia era todo lo contrario a la virtud. ¿Y cómo encontramos esa sabiduría que es igual a la virtud? Él nos dice que nos volvemos sabios cuando aceptamos que no sabemos nada. Si todo el tiempo estoy creyendo que me sé todo, no sé nada, porque caigo en un engaño permanente de creerme sabio. En cambio, el que reconoce su propia ignorancia da un paso. Ese primer paso es un paso de sabiduría. De ahí la famosa frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. El oráculo del Delfos ya lo había dicho. Sócrates era el hombre más sabio de todos. ¿Por qué? Sencillamente porque no se creía sabio. Para enseñar esta virtud, Sócrates disponía de un método original, de un método de él, que se llamaba la mayéutica. Mayéutica en griego significa parto. Esto lo aprendió de su madre, que era comadrona. Básicamente Sócrates partía de una afirmación de su interlocutor. Supongamos que el interlocutor se llame Juan. Juan afirma: yo soy el hombre más valiente del planeta Tierra. Entonces Sócrates no lo contradecía, simplemente preguntaba: a ver, dime Juan, ¿vos cómo definirías la valentía? De ese modo, Juan ya pasaba de una afirmación un poco soberbia a una reflexión. Sócrates va ayudando con preguntas. Cuando Juan se equivoca, Sócrates repregunta. Juan da a luz el conocimiento. Juan reconoció que no sabía nada. Juan empezó a ser sabio. A este método socrático se oponía obviamente toda la prédica de los sofistas, los cuales le daban mucho énfasis a la persuasión retórica, más que a la búsqueda de la verdad, pero eso podría ser tema de otra animación. Sócrates fue llevado a juicio bajo dos acusaciones. Por un lado, desvío de la juventud. Por el otro, impiedad pública. Desviar a la juventud significaba básicamente hacerlos filosofar, hacerlos pensar distinto al poder. Impiedad pública significaba burlarse de la religión de aquel tiempo. Los acusadores fueron tres hombres: Anito, que era político; Meleto, que era poeta; y Licón, que era un orador. El desarrollo de este juicio está documentado en un libro de Jenofonte y en un libro de Platón. Casi todos los asistentes coincidían en que Sócrates había sido muy soberbio durante todo el juicio, pero él quería que quede en claro que él no había cometido ninguna falta y tampoco había sido impío. El tribunal estaba compuesto por 500 jueces. 280 votaron para que Sócrates sea culpable y los restantes 220 obviamente votaron a favor de la inocencia de Sócrates. Lo condenaron a beber cicuta, una planta venenosa que cumple su objetivo en más o menos 5 minutos. Platón estuvo en el juicio con Jenofonte y coincide en que Sócrates jamás se reconoció culpable. Y el discurso que da Sócrates está recogido en un libro de Platón que se llama La Apología de Sócrates, un dato que por lo general no se cuenta, pero que se puede leer en el libro de Jenofonte. Él dice que una vez terminado el juicio, Anito dijo: ahí está Sócrates, me obliga a que lo condene a muerte porque él sabe que el pueblo lo quiere, pero el tiempo se encargará de decir quién realmente pasará a la historia. Anito, de onda te lo digo, Sócrates me parece que te ganó la pulseada, porque de vos no nos estaríamos acordando tanto. Recordá algunos libros en los cuales podés leer sobre Sócrates. Y ya sabes, si te gustó el video, compartilo con tus amigos, comentalo y como... Ok, miren ustedes, esta fotografía nos relata la manera de cómo murió Sócrates, porque ciertamente la mayoría de los que lo seguían a Sócrates eran jóvenes, pero no cualquier tipo de joven también. Muchos de estos jóvenes eran hijos de los grandes líderes de Atenas.
Pónganse a pensar, los jóvenes no eran tan considerados importantes, no eran tan relevantes en el sentido de que se les diera tanta importancia a lo que dijeran, porque se les consideraba inexpertos, ignorantes, desconocedores de la vida, desconocedores de experiencia, no tenían experiencia, entonces no eran tan relevantes. Ahora bien, Sócrates hace todo lo contrario. Les enseña, no sé si les enseña, pero les ayuda por lo menos de que se den cuenta de que ellos sí pueden pensar, sí pueden hablar, que sí pueden pronunciarse públicamente, aun cuando los padres no se los permitían, aun cuando la misma sociedad ateniense no se los permitía. Entonces, claro, Sócrates llega para despertarles la mente a estos jóvenes, lo acusan de que él está pervirtiendo a la juventud, porque estos empiezan a hablar. Ojo, ¿quiénes son los que dirigen Atenas? Los líderes. Y estos hijos, estos jóvenes, ¿de quiénes son hijos? De esos líderes. ¿A quiénes están criticando entonces estos jóvenes? A sus propios padres. Eso no les gustó. No les gustó para nada. Y aparte de eso también, ¿qué sucede? Viene Sócrates y empieza a hablar abiertamente en Grecia de todo lo que está pasando. ¿Saben de qué Grecia, como decía en uno de los videos anteriores, es politeísta? Creen en muchos dioses. Y entonces él está cuestionando lo que saben y en qué creen. Y Sócrates lo que quiere es que ellos afirmen perfectamente qué es lo que saben de los dioses. ¿Por qué? No es que no creyera en los dioses, sí, él creía en los dioses griegos, pero quería que estos jóvenes dijeran exactamente por qué, que pudieran dar argumentos por qué creían. Y les ayudaba en ese sentido. Bueno, todo eso que él decía, este señor, lo empujó a que lo llevaran a juicio. Y en el juicio llevaron a varios testigos que eran falsos. E incluso, dice el dicho, cuando tú quieres defenderte, pero si ya envenenaron el alma de la persona por muchas cosas que tú digas, no vas a tener ningún punto a favor. Cuando a alguien le envenenan el alma, por más que quiera defenderse, ya está contaminada la persona. Entonces, lo que a este Sócrates había dicho, estos acusadores ya habían envenenado el alma de muchas personas. Entonces lo llevaron a juicio y lo condenan a beber veneno, que es la famosa cicuta, la planta de la cicuta, que de ese se extrae la cicuta. Y si ven ustedes, ni siquiera se atreve a verlo. Ni siquiera se atreve a verlo. Lamentándose por aquí, lamentándose por allá, llorando por acá. Pero él no está triste. Él no está triste. Miren ustedes la fuerza que tiene, la manera de cómo se presenta. Él va a agarrar la copa donde está la cicuta para poder beberse. Y a él le dio la oportunidad, porque lo tenían en una cárcel. Y el señor que estaba el carcelero, él era discípulo de Sócrates. Y le dijo, Sócrates, hoy abriré las puertas de la cárcel para que tú huyas. Y vino Sócrates y le dijo, no puedo huir de la verdad. Si debo morir, moriré por la verdad. Porque a mí nadie me quita la vida. Yo entrego mi vida. Y él así se quedó. Y no se fue. Y así murió. Porque lo que hace la cicuta es que va paralizando poco a poco todo el cuerpo hasta que el corazón deja de funcionar también. Todo empieza a funcionar. Eso es bastante lento. Platón, bueno, hasta ahí Sócrates. Hay mucho más que decir, pero la verdad que eso no tenemos tiempo. Platón va a ser discípulo de Sócrates. Y Platón va a tener como discípulo al gran Aristóteles. Platón, ¿quién es Platón? Interesante. Este fragmento yo lo saqué de una serie que me encantó. La tuvieron en Netflix un tiempo. Una de las mejores series para mi filosofía. De las mejores. Lastimosamente la eliminaron. Pero créanme que es una serie fenomenal. Porque lo pone a pensar un montón de cuestiones. Entonces, van a ver un poquito la postura de Platón explicada por este maestro. Se llama Merlín. Veamos un poquito qué trata y cómo explica. Y a quién explica. Que vamos a ver un poquito de eso. Como hoy es el primer día de clase, empezaremos por la asignatura más importante, filosofía. Hoy, Platón. Te contaré una historia, el mito de la caverna. Apaga la luz.
Siéntate. Oye, esto lo tienes hecho un asco. El próximo día lo quiero limpio. ¿De acuerdo? Siéntate. Mira, esta es una cueva. Dentro de la cueva hay unos hombres atados por los pies y por el cuello desde hace mucho tiempo. Solo pueden mirar hacia adelante. Detrás de ellos hay un muro. Y más allá del muro, un fuego encendido. Los hombres que mantienen el fuego mueven unas figuras por encima del muro que se proyectan en la pared de la cueva. ¿Lo ves? Los prisioneros piensan que las sombras que ven reflejadas son la realidad, porque es lo único que pueden ver. ¿Me sigues? Uno de los hombres consigue liberarse de las cadenas y sale al exterior de la cueva. El sol le ciega los ojos, pero poco a poco se acostumbra a la luz y descubre que la realidad es la del exterior y no las sombras de la cueva. Iván, mírame. Mírame. Yo te sacaré de la caverna. Ese es el mito de la caverna de Platón. Lo que se conoce para él, Platón dice que esto son sombras. Este mundo físico, sensorial, sensitivo, que nosotros lo percibimos por nuestro sentido, no es la realidad. No es la realidad. Para él, todo esto es una copia de la realidad. ¿Cómo así? Porque nosotros decimos, ¿qué número es este? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? No es 3. Es maya, pero no es 3. 8. Un 5. Ah, no, perdón, ¿qué dijo usted? 8. 8, exactamente, porque este es 5, 6, 7, 8, números mayas. 3 en maya, 8 en maya, número 3 del que manejamos nosotros. Son números. ¿Cuántas patas tiene una mesa? ¿Seguros? ¿Cuántas patas tiene una mesa? Todas las mesas tienen 4 patas. No. Ahora, ¿de qué están hechas las mesas? Ok, entonces significa que no hay, no hay un solo material que se puede construir una mesa. Ahora, pregunto, ¿para qué sirve una silla? ¿Para qué sirve una mesa? Ok, para depositar o colocar encima de ellas cosas, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo aquí es que todos sabemos, cuando uno dice silla, comprendemos que es una silla. Cuando uno dice mesa, comprendemos que es una mesa. Cuando uno dice casa, se nos viene a la mente una casa. Uno dice motocicleta, se nos viene a la motocicleta. Es decir, decimos número 3, número 5. Sí, está el número 5 y está el número 3. Pero para Platón, no voy a ver a Aristóteles porque me da tiempo, pero por lo menos que hasta Platón, este número 3, ¿existe o no existe? Existe porque podemos hablar de él, pero la cuestión está, si existe, ¿dónde han visto caminando al número 3 por la calle? ¿Dónde vive el número 3? ¿Cómo localizar el número 3? Dijeron de que existe. Si tiene existencia es porque es espacio temporal. Tienen espacio y tienen tiempo. Entonces dice Platón, todo lo que está en este mundo
es sombra de algo original. Porque nosotros sabemos de que existe la mesa, existe la silla. Pero es que debe existir un prototipo, el primero, que se llame mesa, que sea mesa, que sea silla. Pero no está aquí en este mundo. Porque de la silla original se ha sacado un montón de versiones de silla. De la mesa original se ha sacado un montón de versiones de mesa. Entonces, hay una realidad, un prototipo, el primero, que existe. Pero para Platón no es en este mundo. ¿En dónde entonces existe ese mundo? Para él existen dos tipos. El mundo suprasensible y el mundo sensible. El mundo sensible es por los sentidos, eso que está aquí. Y el mundo suprasensible es el que está arriba, donde están las ideas originales. Es decir, que todo lo que hay en este mundo son copias. Todo lo que hay en este mundo, lo que existe en este mundo, son copias. Todo esto que está aquí, nosotros, y todo lo que está aquí, son copias. ¿Qué es lo original de nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo que no muere en nosotros y que perdura para la eternidad, para siempre? El alma. Ok. El alma. Solo que en Platón, el alma también se les dice ideas. Estas ideas originales es lo que tenemos nosotros, que se le puede denominar como alma, no como el cristianismo lo dice, sino la idea, el alma como idea, algo que no muere. Entonces, dice que la idea es original, está aquí, es lo que nos da a nosotros existencia y nos da vida. Pero esta idea o esta alma vino, podemos decir, castigada a este mundo sensorial. ¿De qué manera? Vino como una esclava. Vino encerrada en algo que se llama cuerpo. El cuerpo es la cárcel del alma. El cuerpo es la cárcel de la idea. Entonces, ¿cuál es la única manera que se puede liberar el alma? Es muriendo. Muriendo. Solo cuando el cuerpo muere, el alma se libera. Y esta alma o esta idea retorna nuevamente al mundo suprasensible, que es el mundo de las ideas originales. Por eso, en otro tema, Como que si vamos a ver en la próxima, sí, me faltaron 3 diapositivas todavía. Pero de igual manera, en la próxima clase voy a abordar un poquito de Aristóteles también. Entonces, ahí voy a desarrollar un poquito más estos conceptos, pero por lo menos que sepan que hasta Platón llegamos con el mundo de las ideas. Véanse, vuelvo a repetir, la película del Ágora, y si pueden ver El mundo de Sofía, que es la película del mundo de Sofía, es impresionante la película. Es un libro, son sacadas de un libro. Entonces, que puede leer el libro mucho más porque es más espectacular. Pero si pueden ver la película El mundo de Sofía, vean, porque es muy interesante. Y si pueden leer el libro, mucho más. Bueno, hasta ahí lo dejamos entonces. No sé si alguien de los que están en Teams están conectados. Hacía falta que le pasara lista de asistencia, por favor. De los de aquí, todos faltan. De los que faltan de asistencia, les voy a pasar ahorita, pero voy a abrir la página. Me comió. Sí. Ya. Ok. Deme los nombres. Juliet López. Evelyn. Emily Juliet López Sosa. Ya, listo. Iván. Iván. Li- Hola. Iván de la Lisa Cruz con Sosa. respecto a las exposiciones que nos tocan en la semana 5, ¿ya debemos de hacer los grupos o los haremos en la semana 3? En la semana 4 las hacemos, creo, no me equivoco. Milo Sánchez. ¿Cómo? Milo. Milo. ¿Vas que usted va a vivir? En sociología. Pasado, ¿no? No, el periodo pasado. Sí. Milo. Solo que usted la sacó Virtual. virtual.
Vale. Yo creía que este era del Empire. No, Es que me parece el de... ¿cómo se llama? se llamaba Minor. Mind. Había Aquí como... ¿de qué? La Paz, creo que no me equivoco. Me parece que sí. Bueno, ya está. Gracias. Cheque. ¿Alguien falta de Teams que le pase lista de asistencia? Ok. Bueno, nadie falta que le pase lista de asistencia. Estoy para darle por cerrada la clase y voy a dejar de grabar. Ni preguntas.